Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Se escucha y se ve? Sí, doctor, se escucha y se ve bien. ¿Querían hacer alguna consulta? Bueno, vamos entonces a comenzar la unidad 8. Bueno, recordarle que ya habíamos acordado que el examen lo vamos a tomar el próximo lunes, ¿no? En este horario. Vamos entonces a iniciar con la unidad 8, donde vamos a estudiar las estaciones de bombeo. El objetivo que tiene esta unidad es que ustedes dominen los conceptos básicos sobre las estaciones de bombeo que se colocan en las redes de distribución. En primer lugar, vamos a ver qué se define como estación de bombeo. Dice que una estación de bombeo es un espacio físico donde se ubican un conjunto de equipos y dispositivos que permiten conducir el agua desde una cota inferior hasta una cota superior o transportar las grandes distancias a partir de emplear equipos que transforman la energía cinética en energía potencial. Estos equipos se conocen con el nombre de bombas. O sea, como vemos aquí, es un espacio físico donde se colocan equipos que se conocen como bombas, que contienen además diferentes dispositivos como una tubería de succión, una tubería de impulsión, un tablero de control, un sistema de ventilación, etcétera, que me permiten ya sea transportar el agua de una cota inferior a una cota superior o conducirla a grandes distancias. ¿Cuáles son los elementos que conforman las estaciones de bombeo? Bueno, en primer lugar, según el tipo de estación de bombeo, este puede tener o un pozo perforado para extraer el agua del acuífero o puede tener una cámara de almacenamiento que se conocen como tanques, cisternas, etc. ¿Está bien? Entonces, según el tipo de estación de bombeo, podemos bombear desde un pozo perforado hasta de una cámara de almacenamiento de agua. En segundo lugar, tienen tubería de succión y dice aquí si corresponde por qué. Y atiendan esto. Si estamos hablando de bomba centrífuga o de eje horizontal, siempre van a tener tubería de succión y tubería de impulsión. Ahora, si estamos hablando de bomba sumergible de eje vertical, lógicamente, como estas bombas, como lo dice su nombre, están sumergidas en el agua, pues lógicamente no tienen tubería de succión porque ellas succionan de su fondo nada más e impulsan a través de una tubería de impulsión. Por eso, tubería de succión sí corresponde. ¿Dónde corresponde que exista tubería de succión? Cuando colocamos bombas centrífugas. ¿Está bien? Cuando colocamos bombas sumergibles en un pozo, no hay tubería de succión. Tubería de impulsión. Bueno, en cualquiera de las dos condiciones, siempre tenemos obligatoriamente tubería de impulsión, porque es la que impulsa el agua al lugar de destino. Entonces, si tenemos una cámara de almacenamiento donde colocamos una bomba centrífuga, tenemos tubería de impulsión, que es esta que estoy siguiendo con mi puntero. Si nos colocamos en un pozo perforado, una bomba sumergible, sí tenemos tubería de impulsión, que es esta que estoy siguiendo con mi puntero. O sea que tubería de impulsión siempre vamos a tener. Bombas y motores. Si estamos hablando de una bomba centrífuga de eje horizontal, miren ustedes acá, esta es la bomba y este es el motor. Y bueno, están unidos lógicamente por un eje que está acoplado
donde se acopla el eje de la bomba con el eje del motor. Una bomba por sí sola no puede funcionar si no está acoplada a un motor que es el que le transmite ese movimiento rotacional. Y en el caso de las bombas sumergibles, si nos fijamos acá, este es el motor y esta es la bomba que tiene 1, 2, 3, 4 impelentes. Aquí hay una sola bomba con un solo impelente. O sea que toda bomba tiene que estar acompañada de un motor para que funcione. Instrumentos de medición de caudal y de presión y válvulas de regulación y control. Fíjense ustedes, este es un pozo que está perforado y bueno, por aquí sale la tubería de impulsión. Nos encontramos una válvula ventosa para poder sacar el aire que pueda succionar la bomba, un manómetro para medir la presión, un medidor de caudal para medir el caudal, como lo dice su nombre, una válvula de retención, que es esta que está aquí, y una válvula de regulación, que es la que me permite regular el paso del agua hacia la red. También está compuesto por mecanismos de control de nivel mínimo y máximo. Normalmente estos mecanismos vienen controlados por flotadores. Como vemos aquí, esto es un flotador. Cuando baja, cierra el circuito abre el circuito, perdón, para que se corte la energía y no funcione la bomba. Y cuando sube, entonces se cierra el circuito para que pueda trabajar la bomba ya que está lleno el depósito. También está compuesto por un sistema de alimentación de energía, que es un tablero de control. Este tablero de control normalmente tiene un guardamotor, que viene a ser los fusibles de un carro, es donde se protege el motor cuando hay un exceso de energía eléctrica, ¡pum!, de voltaje, el guardamotor se apaga para proteger, como lo dice, o resguardar el motor. Tiene un botón de encendido que puede estar conectado en manual o automático o en neutro que está apagado. Y bueno, tiene aquí dos botones, uno de encendido y otro de apagado. Perdón, el rojo es cuando está encendido. Para encender el botón verde y para apagar el botón rojo. Tiene también un sistema de ventilación. O sea, normalmente en las estaciones de bombeo puede ser que exista una caseta para protección de las bombas, sobre todo cuando son centrífugas y de la lluvia, entonces se ventilan porque lógicamente esos motores se calientan. Tienen instalaciones para su operación y protección. Generalmente se construye una caseta con baño para el operario. Tiene un sistema de comunicación para que normalmente las estaciones de bombeo no se encuentran dentro de los predios de la administración, y entonces tiene que haber un medio de comunicación para cuando se requiera de alguna pieza, algún mecánico, etcétera. Deben tener cerco de operación, o sea, las estaciones de bombeo tienen un cerco perimetral con letreros que dicen prohibido el ingreso, alto voltaje. Y además tienen un equipamiento para el montaje, mantenimiento y reparación de la bomba. En las redes de agua potable que se construyen en Santa Cruz, tomando en cuenta de que estos pozos están ubicados a una profundidad mayor a los 100 metros, bueno, pues como se ve ahí, un trípode y un tecle es imposible de utilizar. ¿Por qué? Porque hay que sacar cientos de metros de tubería y eso es muy pesado. Entonces, generalmente lo que utilizan estas empresas que prestan el servicio a la hora de sacar sus equipos de bombeo es en la mayoría una grúa de izaje de alto tonelaje. ¿Está bien? Vamos a hablar ahora acerca de la ubicación de una estación de bombeo. En la selección del sitio para ubicar la estación de bombeo se deben considerar los siguientes aspectos. En primer lugar, debe tener fácil acceso. Recuérdense ustedes que para construir la estación de bombeo tenemos que llegar con materiales, con equipos, etcétera.
y después para operarla, pues lógicamente el operario tiene que tener facilidad de acceso a la estación de bombeo. Debe tener protección contra la calidad del agua. Bueno, normalmente en las estaciones que se construyen en nuestros casos, miren ustedes acá, esto es un bloque de hormigón que se funde, que se le conoce como sello hidráulico, para que, fíjense que está con una cota superior a la del terreno, para que el agua que escurra por el terreno no se incorpore al pozo excavado y contamine el agua. Debe tener protección contra el nivel de crecida y áreas de inundación. Nunca vamos a colocar una estación de bombeo en donde sea factible tenga acceso el agua de lluvia en una zona baja porque me puede inundar. Y estos son motores eléctricos que cuando los ataca el agua o algo así, pues se puede dañar y perder la inversión. No deben tener peligro de interrupción del servicio por incendio. Tampoco vamos a ubicarlo en un área o en un sector que sea muy propenso a incendios, porque también podemos perder la inversión. Por otro lado, debe haber disponibilidad de energía eléctrica o de combustible, sobre todo de la primera, porque estos motores necesitan de energía como tal. Y bueno, vamos a verificar la topografía del terreno para no colocarla, como dije en puntos anteriores, en zonas bajas que puedan ser objeto de inundación y bueno, pues perder la inversión. Y por otro lado, tengo que tomar en cuenta la calidad del suelo para la instalación del grupo electrógeno bomba motor. O sea, normalmente estas bombas, estos motores tienen un peso y lógicamente necesito saber el tipo de suelo para diseñar la estructura de apoyo de estos equipos. En relación con la capacidad de la estación de bombeo, o sea, cómo calculo el caudal a bombear, para el cálculo de la capacidad de la bomba y de la tubería de impulsión, se deben tener en cuenta si el sistema incluye o no almacenamiento posterior. ¿A qué se refiere eso? No es lo mismo que yo bombee de un pozo, por ejemplo, perforado a un tanque elevado para entregar por gravedad el agua al tanque elevado, que bombee directo a la red sin pasar por un tanque elevado. Entonces, si incluye un tanque elevado, la capacidad de la bomba y de la tubería de impulsión se calcula tomando como base el consumo máximo diario y las horas de bombeo. Y entonces mi caudal de bombeo lo voy a calcular como el producto del caudal máximo diario, que ya ustedes saben calcular, es en medio por K1, en medio diario por K1, que multiplica 24 entre N, donde N es el número de horas de bombeo. ¿Por qué? Fíjense ustedes que no se utiliza el caudal de diseño total, ni el pico, porque como yo voy a tener un tanque de almacenamiento, entonces si existiera algún déficit, bueno, pues lógicamente puedo utilizar el agua del tanque para poder entregar la demanda que se requiere. Ahora, si no existe tanque, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a bombear directo a la red, entonces ahí la capacidad de la bomba y la tubería de impulsión se calcula tomando como base el caudal de diseño de la red, porque en el horario pico mi equipo de bombeo tiene que ser capaz de entregar el caudal total porque no hay de dónde sacar para poder completar. Entonces, en ese caso, el caudal de diseño lo calculo como la sumatoria del consumo máximo horario más el consumo comercial, más el consumo institucional, más el consumo industrial, más el consumo de incendios si es que mi población es mayor a 10.000 habitantes, debiéndose prever la disposición de 2 o más unidades para el funcionamiento en paralelo. En el punto 5 vamos a hablar sobre la cámara de bombeo. O sea, es cuando no tenemos pozo perforado, sino que tenemos un depósito para almacenar el agua para de ahí poder colocar los equipos de bombeo para la impulsión. Cuando la instalación impulsora debe colocarse en un sitio diferente a un pozo perforado para la extracción del agua del acuífero, deberá preverse una cámara de bombeo o un pozo húmedo, que es este que está aquí.
Lo que pasa es que si yo no tengo un agua almacenada, no puedo garantizar el trabajo continuo de mis equipos de bombeo. Y lo que es peor aún, los puedo poner en riesgo. Por eso es que se construye en estos casos una cámara de bombeo. ¿Está bien? Bien. Entonces, en el diseño de la cámara de bombeo, de esta cámara o pozo de bombeo o cárcamo, que también se le conoce como cárcamo de bombeo, en ese diseño se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Primero, que se debe diseñar para el caudal recomendado en el acápite 8.4 según sea el caso. O sea, si hay tanque o no hay tanque, pues entonces selecciono la opción que me corresponde en el lugar que voy a diseñar este pozo de bombeo. Segundo, la entrada del agua a la cámara se diseña de modo que no exista turbulencia. Para ello, bueno, lo principal es que se coloque siempre por el eje la tubería de ingreso a la cámara. La sumergencia mínima de la parte superior de la criba deberá cumplir con los siguientes requisitos. ¿A qué me refiero, señores? Miren, atiendan acá. Si esta es la succión de una bomba y aquí está la criba, mi sumergencia mínima es la distancia que hay desde el nivel mínimo del agua, ya sea en el pozo o en el depósito el pozo de bombeo o o el pozo perforado. Yo la criba o la parte por donde succiona la bomba la tengo que colocar a una cierta sumergencia o distancia vertical desde las medidas de la parte, desde el nivel de agua en el depósito o en el pozo hasta la parte superior de la criba. ¿Qué sucede? Lo correcto sería que mi sumergencia me dé lo que tengo aquí en color azul. O sea que la sumergencia nunca va a rebasar parte de la criba. Ahora, si yo coloco una sumergencia muy pegada a la superficie, generalmente cuando la bomba succiona se forma un cono. Se forma un cono en todo el perímetro de la bomba, que es como este triángulo cono que yo he representado aquí en color azul o en color de rojo pespunteado. Cuando ese cono llega a sobrepasar la parte superior de la criba, esto como es una depresión que hay en la lámina de agua, entonces por aquí puede succionar aire la bomba y lógicamente si succiona aire, el motor se va a acelerar y se puede quemar el motor. Por eso es que yo tengo que calcular el valor de sumergencia mínima para que no se produzca succión de aire y el consecuente quemado de mi motor. Entonces, se calcula esta sumergencia mínima para dos condiciones. Uno, para evitar el ingreso de aire y dos, para garantizar el adecuado funcionamiento hidráulico de esa bomba. Entonces, yo voy a calcular dos valores de sumergencia. Para impedir el ingreso de aire, me dice que la sumergencia tiene que ser mayor o igual a 2,5 D, donde D, si estamos hablando de bombas centrífugas, como vemos aquí, ese D es el diámetro de la tubería de succión. Si estamos hablando de bomba sumergible, como no tiene tubería de succión, solo tiene tubería de impulsión, entonces en ese caso D se convertiría el diámetro de la tubería de impulsión, más 0,10. Y calculo la otra sumergencia para la condición hidráulica, que me dice que esa sumergencia tiene que ser mayor a B cuadrado sobre 2G, o sea, la carga velocidad más 0,20. Donde esta velocidad que está aquí, yo la voy a calcular de la ecuación de continuidad, sustituyendo el área como pi de 2 sobre 4. Y esta D que aparece aquí en la expresión de la velocidad, este valor de D vuelve a ser, en caso de tubería, de bombas centrífugas, el diámetro de la tubería de succión. En caso de bomba sumergible, es solo el diámetro de la tubería de impulsión. Ahora, vamos a suponer que ya yo calculé los dos valores
entonces ¿con cuál valor de sumergencia me voy a quedar? Con el mayor de los dos. O sea, el que me dé mayor valor de sumergencia, ese es el que me voy a adoptar como definitivo. Vamos a suponer que para impedir el ingreso de aire me dio 0,35 y para la condición hidráulica me dio 0,41. Entonces, entre 0,35 y 0,41 me quedo con el mayor valor, que es 0,41. ¿Está bien? Es conveniente que exista una altura mínima de D sobre 2 entre las aberturas inferiores de la criba y el fondo del pozo. ¿Qué significa eso? Yo nunca voy a sentar la criba sobre la solera del depósito de extracción, sino que lo voy a separar siempre la mitad del diámetro, ya sea de la tubería de succión o de impulsión según corresponda. ¿Está claro? Entonces, es conveniente que exista una separación mínima de D sobre 2 entre las paredes del pozo de bombeo y la tubería. Miren, esto es un problema grande. ¿Por qué? Porque muchas veces te perforan el pozo y cuando tú quieres meter la bomba, si yo no respeto de dejar un diámetro, ¿qué significa eso? Que yo, para el diámetro de mi pozo, va a ser igual a 2 veces el diámetro de la tubería de succión o de impulsión que yo coloque. ¿Por qué tengo que dejar siempre para garantizar un espacio de D sobre 2 a ambos lados? Porque cuando yo saco esta bomba para darle mantenimiento, para cambiarla, y cuando vuelvo a meter, si el pozo es muy justo o muy cabal, lo puede golpear y perdiste la inversión de todo el dinero de la perforación del pozo. Bueno, por otro lado, en general deben evitarse los siguientes aspectos geométricos que pueden conducir a un mal diseño. Primero, cambios bruscos en la dirección del flujo. Siempre el flujo va a entrar por un lugar y va a salir por su equivalente en el lugar posterior a donde ingresó. Las pendientes pronunciadas de fondo. No se recomiendan colocar pendientes muy pronunciadas en el fondo, porque esto que traería como consecuencia turbulencia y por supuesto afectaciones al bombeo. Distribución asimétrica del flujo. El flujo siempre va a entrar y salir por el eje del pozo de bombeo. Entrada del agua al pozo de bombeo por encima de la superficie del agua. O sea, muchas veces, para no hacer muy profundo este pozo, lo que yo hago es coincidir la mitad de diámetro de la tubería con el nivel máximo del agua. ¿Está claro? Eso es lo que yo siempre hago para evitar que, lógicamente, si yo lo pongo a una altura más arriba, voy a tener más profundidad de pozo y al tener más profundidad de pozo me va a salir más caro. Y por otro lado, es entradas de flujo con mucha energía, para lo que se colocan disipadores de energía. Muchas veces el flujo viene de la red, cuando tenemos aquí, en este caso, pozos de bombeo, a mí no me conviene que el agua llegue con mucha energía. ¿Por qué? Porque si llega con mucha energía, me va a crear turbulencia y puede ser que la bomba atrape oxígeno, atrape aire. Entonces, para evitar eso, yo trato de disipar la energía, como vemos aquí, puede ser con un pedazo de tuberías puede ser de acero negro o generalmente puede ser del mismo hormigón armado, pero siempre coloco un disipador. ¿Para qué? Para que el agua impacte contra él y se disipe la energía antes de ingresar al pozo. 7. En función de la calidad del agua y a fin de no dañar la bomba, se deben prever rejillas de protección y desarenadores. O sea, si
si el agua que llega, imagínense ustedes un agua que llegue de una fuente superficial y que esté arrastrando sedimentos que están flotando, puede ser raíces de árbol, hasta un palo, un tronco. Si yo no le coloco rejilla, eso puede llegar a la bomba y me puede destruir los impelentes. Ahora, lo mismo pasa con las arenas y las areniscas. Si yo no las elimino, cuando las arenas llegan a la bomba, que ingresan a la bomba a través de sus impelentes, estas arenas a las altas velocidades pueden ir lijando o carcomiendo los impelentes de la bomba y te hace perder una inversión de manera muy rápida. Ni una semana dura una bomba que succione arena. 8. Se deben prever dispositivos de rebose y de limpieza en el pozo. Bueno, todo pozo debe tener un rebose para que cuando el agua exceda el nivel máximo en el pozo, pues rebalse y no inunde. Y por otro lado, debe tener un dispositivo, el pozo debe tener una tubería o una cajuela para colocar una bomba para la limpieza, o sea, vaciar el pozo de agua para poderlo limpiar. Equipos de bombeo. Vamos a ver qué se define como una bomba. Bueno, las bombas, recuérdense ustedes que la estación de bombeo es el espacio físico donde se colocan los equipos y accesorios dentro de ese espacio físico para elevar el agua de una cota inferior a una cota superior. Ahora, ¿qué cosas son las bombas? Las bombas son equipos mecánicos que sirven para elevar el líquido y conducirlo de un lugar a otro, a partir de imprimirle una cierta energía que le vamos a llamar carga de la bomba, que les permite vencer la resistencia de la tubería y accesorios a la circulación, así como la carga que representa la diferencia de nivel entre el lugar de toma y el lugar donde se quiere llevar o entregar ese líquido. La carga de bombeo, conocida también como carga dinámica total de la bomba, es la carga contra la cual debe operar la bomba. Si no se circula de un punto a otro, como el líquido no solamente se eleva, o sea, no solo nosotros vamos a extraer el agua desde este nivel para entregarlo en este otro. O sea, no solamente nosotros vamos a elevar el agua, sino que también circula de un punto a otro. O sea, el agua va a circular a través de esta tubería, lo cual lógicamente va a tener pérdidas de carga, pérdidas por accesorio y pérdidas longitudinales o por fricción. Entonces hay que tener en cuenta los siguientes factores que pueden intervenir en la carga, la carga estática del tanque, representada por la representada por la diferencia de nivel que hay entre el nivel de agua en donde voy a extraerla hasta el eje de la tubería de descarga. O sea que nosotros no solo vamos a tener en cuenta esta diferencia de carga, sino también le vamos a sumar las pérdidas de carga que hay en la conducción desde el nivel del agua, donde voy a sacar el agua, para elevarla hasta el tanque. ¿Está bien? A eso, si es que en vez de esta descarga fuera fuera libre, fuera sumergida, le tengo que asumir a su vez la carga presión de lanzarlo contra un volumen determinado. También le voy a sumar la carga a velocidad del interior de la tubería de bombeo. Ahora bien, la fórmula general para calcular la carga de bombeo me dice que es igual a la carga estática de la bomba, que es la diferencia de altura que hay desde el nivel donde voy a elevar el agua
hasta la cota de descarga, que es el eje de la tubería de descarga. Le voy a sumar a eso las pérdidas de carga, que esas pérdidas de carga en el sistema son las pérdidas longitudinales o por fricción, más las pérdidas por accesorio o pérdidas menores, más la carga velocidad, donde esta carga velocidad es B cuadrado sobre 2G, que generalmente, por ser un valor tan pequeñito, generalmente se desprecia, no se toma en cuenta. Y está por último la carga a presión, que es cuando la tubería descarga sumergida ante un volumen de agua. Se recomienda siempre que esta descarga, en vez de ser por acá abajo sumergida, lo cual voy a tener aquí una presión gamma H, a mí me conviene que la descarga sea libre para que este término lo pueda hacer cero. O sea, la carga a presión HP es, la puedo hacer cero cuando yo elimino lógicamente esa descarga sumergida de la bomba. Para calcular la carga de una bomba, en el caso específico de una red de distribución, la carga de la bomba, cuando el bombeo es directo desde el acuífero hasta la red, se calcula como la Z crítica, que es la Z, la cota topográfica del nodo crítico, menos la cota topográfica donde se encuentra ubicado la estación de, donde se encuentra ubicada, si estamos hablando como es la bomba, esta Z fuente, bueno, ZK es la cota topográfica del nodo crítico. La Z fuente, como estamos calculando la carga de la bomba, si es bomba sumergida en un acuífero, la Z fuente va a coincidir con el nivel freático estático, no con el dinámico. ¿Está claro? En el lugar donde se ubica, en este caso, el pozo. Más la presión mínima que me recomienden en el lugar donde estoy, más las pérdidas en la red desde el inicio hasta el culmino de la red, más las pérdidas que voy a tener desde el inicio hasta el nodo crítico, más las pérdidas en la conductora. O sea, supongamos que la fuente está lejos de la red, entonces le tengo que adicionar esas pérdidas por trayecto de la conductora. Y de esa manera nosotros calculamos la carga de bombeo. Ahora bien, si yo quiero determinar la altura del tanque, en vez de la carga de la bomba, la altura del tanque, entonces en ese caso, la única diferencia es que la Z, en vez de ser la del nivel freático estático, es la cota topográfica del lugar donde se ubica el tanque. El resto es similar. Bueno, vamos a ver algunos factores a considerar en la selección de las bombas. En primer lugar, yo debo seleccionar el tipo de bombeo. Si voy a bombear desde un pozo o una cisterna, generalmente coloco bombas centrífugas. Ahora, si voy a bombear de un pozo perforado, lógicamente que utilizo la bomba sumergible. ¿Está bien? De eje vertical. La operación de trabajo de las bombas. Bueno, si yo tengo dos bombas, una bomba A y una bomba B, yo voy a tener una curva vamos a suponer que las dos bombas son iguales. Entonces voy a tener, en este caso, voy a obtener el que si yo coloco estas dos bombas en serie, bombas trabajando en serie, y escuchen esto que es importante. Yo puedo, vamos a suponer que yo tengo, como me pasó a mí en una empresa, yo les hice un proyecto de drenaje a una empresa en el parque industrial de aceite, recicladora de aceite, y ellos necesitaban una bomba, tenían dos bombas en el almacén, pero ninguna de las dos bombas daba la carga. Vamos a suponer que yo tengo dos bombas, yo necesito una bomba
que me dé una carga de 20 litros, perdón, una carga de 20 metros y que me entreguen 5 litros por segundo. Ahora, si yo tengo dos bombas que me dan, cada una me da 5 litros, pero me dan 10 metros de carga, entonces no me sirve porque yo necesito 20 metros. Entonces, ¿cómo yo puedo aprovechar esas dos bombas? Las coloco en serie. ¿Qué quiere decir eso? Una sola bomba la pongo a succionar porque el caudal que yo necesito son 5 litros y ella me da 5 litros. ¿Dónde está mi problema? En que no me da los 20 litros, me da solo 10. Entonces, la impulsión de la bomba A la conecto a la succión de la bomba B de manera tal que cuando yo las pongo a trabajar en serie, como vemos aquí, entonces la carga que va a salir desde de la bomba B va a ser igual a la suma de la carga de la bomba A más la carga de la bomba B. Como eran 5 y 5 son 10, entonces ya me va a dar los 5 litros y los 20 metros de carga colocando esas bombas en serie. Ahora, si por el contrario, yo tengo dos bombas, cada una de ellas me da 20 metros de carga, que es lo que yo necesito. Pero, por ejemplo, necesito 10 litros y cada una me da 5, entonces yo la coloco lo que se llama bombas en paralelo. ¿Qué significa eso? Succiono las dos bombas porque 5 y 5 son los 10 litros que necesito y entonces las tuberías de impulsión las conecto a una sola para transportar los 10 litros. ¿Está claro? O sea, que bombas en serie se suman las cargas, o sea, la carga de la bomba en serie es igual a la suma de la carga de la bomba A más la suma de la carga de la bomba B. Y cuando las coloco a trabajar en paralelo, el caudal de la bomba A, el caudal en paralelo va a ser igual a la suma del caudal de la bomba A más el caudal de la bomba B. ¿Por qué? Porque la carga, ella es suficiente, lo que es deficitario, en ese caso es el caudal. Bombas en serie, sumo las cargas y bombas en paralelo, sumo los caudales. Debo tomar en cuenta también el número de unidades que voy a usar. O sea, normalmente eso es otro elemento importante a la hora de diseñar la estación de bombeo. Por otro lado, el caudal de bombeo, eso es importante porque eso me va a definir el tipo de bomba que voy a colocar. Y por otro lugar, igual que el caudal, necesito la carga dinámica total para saber si es que esa bomba, la carga de la bomba, satisface esa carga dinámica total. También necesito saber el tipo de eje que va a tener mi bomba. Si es eje horizontal, estamos hablando de bomba centrífuga con succión e impulsión. Si es de eje vertical, estamos hablando de bomba sumergible, ¿está claro? Donde solo tienen tubería de impulsión. ¿Está bien? Entonces, la disponibilidad de espacio, ¿por qué? Porque, bueno, recuérdense ustedes que yo necesito colocar equipos de bombeo, darle espacio para la ventilación, pero generalmente necesito una pequeña oficina con un baño para el operario. ¿Cuáles son las unidades de bombeo que deben preverse en una estación de bombeo? O sea, ¿cuántas bombas yo debo colocar? Bueno, las unidades de bombeo se van a especificar normalmente según la norma para dos etapas. Vamos a suponer, y bueno, estas etapas están en función o de acuerdo a la duración de los equipos que normalmente se recomienda, o sea, el fabricante construye una bomba para que funcione adecuadamente en operaciones correctas hasta los 10 años. O sea que entre 8 y 10 años ya uno debe reponer el equipo porque cumplió su vida útil. Bueno, vamos a ver ahora acá, vamos a suponer que yo voy a diseñar una red para 30 años, con periodo de diseño 30 años. Entonces, ¿qué es lo que me dice la norma? Mínimo yo debo especificar por lo menos 2 etapas de esos 30 años.
Mi primera etapa, vamos a dividir las etapas de 10 años. De 0 a 10, de 10 a 20 y de 20 a 30 la tercera etapa. Yo debería solo programar la primera y la segunda, pero como no es tan difícil, yo les sugiero que siempre programen hasta las etapas que tenga su proyecto. Entonces, por ejemplo, en la primera etapa, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a calcular un equipo de bombeo, el caudal que satisfaga a todas las personas que está prevista, que se asiente del año 0 hasta el año 10. Y para ello voy a colocar un solo equipo de bombeo con el 100% de la capacidad. ¿Está claro? Entonces ya yo sé que la primera etapa, que es del año 0 hasta el año 10, con un equipo de bombeo voy a satisfacer la necesidad de agua. Ahora, en la segunda etapa, se van a incorporar la población de 10 años más, desde el año 10 hasta el año 20. Entonces, como una bomba dura 10 años, entonces en la segunda etapa, al inicio, yo tengo que reponer la bomba 1, porque ya caducó su tiempo de utilidad, su vida útil. Y además, como va a empezar la segunda etapa de 10 a 20, calculo la población que se va a sentar en esa etapa y entonces tengo que colocar una bomba 2 que me satisfaga a estos nuevos asentamientos. Con la reposición de la 1 estoy garantizando el agua para todas las personas de 0 a 10 años. Y de 10 a 20 años, entonces, que es la segunda etapa, sigo con el mismo caudal de diseño, solo que voy a tener que reponer, porque el caudal ahora el caudal es la suma del caudal de la etapa 1 más el de la etapa 2. Como el de la etapa 1 lo tengo cubierto con la bomba 1, que la voy a reponer, entonces el caudal de la etapa 2 voy a colocar una segunda bomba. Cuando llegue la tercera etapa, de 20 a 30 años, yo voy a volver a reponer la bomba 1 para seguirle dando agua de 0 a 10, porque ya llegaron los 10 años de vida útil. Voy a reponer la bomba 2, ¿está claro? Para que me dé el agua de la gente que se asiente de 10 a 20 años. Y voy a colocar una nueva bomba 3, que es para satisfacer las necesidades de agua de la etapa de 20 a 30 años. Ahora bien, cuando llegue el año 30, entonces ya yo lo que tengo que hacer es reponer la bomba 1, reponer la bomba 2 y reponer la bomba 3 y seguir explotando la red. ¿Está claro? Entonces eso es lo que debes programar. Como dicen ahí, las unidades de bombeo se deben programar. Bueno, vamos a ver cuál es la capacidad de las unidades de bombeo. Bueno, para poblaciones menores a 2.000 habitantes, se recomienda, la norma recomienda que se deben colocar una sola unidad con una capacidad igual al 100% del caudal que voy a bombear. Ahora, para poblaciones entre 2.000 y 5.000 habitantes, se utilizará, previo análisis técnico económico, una de las siguientes alternativas. O sea, tengo para cuando la población es entre 2.000 y 5.000, tengo dos alternativas. Una de colocar una sola bomba con el 100% de la capacidad, o dos, colocar dos unidades con una capacidad equivalente al 50% cada una. Ahora, eso, ¿cómo yo lo voy a seleccionar entre 2.000 y 5.000? Hago un análisis técnico económico y si me alcanza el dinero para comprar las dos bombas, este es preferible o ideal. Ahora, si no me alcanza el dinero, puedo comprar un solo equipo. Para poblaciones entre 5.000 y 20.000, se recomienda usar dos bombas con una capacidad mayor o igual al 50%. Ahora, para poblaciones de más de 20.000 habitantes, se deberá contar con un mínimo de 3 bombas con capacidad
mayor o igual al 50%. O sea, cuando yo tengo poblaciones de más de 20,000, estoy obligado a colocar dos bombas que bueno, cada una con el 50%, pero con las dos primeras voy a resolver la entrega del caudal y voy a tener una tercera de reserva. Cuando el número de unidades requeridas sea más de 2 unidades, se deberá repartir, en este caso, la capacidad total de forma igual para todas las bombas. Y adicionalmente se deberá prever una unidad de reserva que tenga la misma capacidad. O sea, ¿qué quiere decir? Si yo tengo una bomba de 100, voy a colocar 4, o sea, si requiero, en este caso, 100 litros, voy a colocar 4 bombas. Entonces reparto los 100 litros entre 4, me da 25 y tengo una quinta con el mismo porcentaje de 25 para reponer en caso de que se fregara una de ellas. Las unidades de bombeo serán iguales entre sí. ¿Qué significa eso? De la misma marca. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener, vamos a suponer que como las estaciones de bombeo que tienen aquí las cooperativas, supongamos que tú tienes 4 estaciones de bombeo en tu área de cobertura. Entonces a mí me conviene que las bombas que tengo colocadas en las 4 estaciones sean de un único proveedor. ¿Por qué? Porque a él solo le voy a pedir piezas, mantenimiento, etcétera. ¿Está claro? Entonces, si yo entro y digo, por aquí voy a comprar una Worthington española y acá voy a comprar una Pedroyo italiana. Entonces, ¿qué voy a hacer? Que me rompió, se fregó una bomba, ¿cuál de ellas es? No, es la italiana, la Pedroyo. Ah, bueno, llama al técnico de la Pedroyo. O se fregó la Worthington española. Bueno, llama entonces al técnico de España. Entonces no es lo correcto y es lo que dice la norma, que las unidades de bombeo deben ser de un mismo proveedor. 7. Disponiendo de la energía, de la disponibilidad de energía eléctrica, los grupos de bomba deben contar con facilidades para trabajar con energía proveniente del grupo electrógeno de emergencia, con los correspondientes tableros de control y de transferencias manuales o como automáticos. ¿Qué significa eso? Si a mí se me cortara la energía eléctrica y yo no tengo un sistema alternativo, que sería un generador, ya sea de gasolina, diésel o gas, entonces cuando se me corta la energía eléctrica, como no tengo un sistema para alimentar con energía mis equipos, entonces se va a parar el servicio. Entonces lo que te recomienda la norma es que aparte del servicio de energía eléctrica tengas uno de reserva de un grupo electrógeno que permita para ser utilizado para casas de emergencia. Bueno, vamos a ver la posición e instalación de las bombas. Bueno, las bombas pueden ser instaladas en posición horizontal, que es el caso de las bombas centrífugas, que tienen el eje horizontal, tienen succión y tienen impulsión. ¿Está claro? Donde la altura desde el eje de la tubería hasta el nivel freático nunca debe sobrepasar los 6 a 8 metros. Inclusive cuando uno va a comprar el equipo, ellos le dicen cuál es la altura de succión. ¿Por qué? Porque si yo coloco altura de succión mayor a los 8 metros, ya voy a tener aquí cavitación con la posible destrucción de tubería y de los equipos de bombeo. Ahora, la posición horizontal son para bombas centrífugas, donde el eje que ingresa y el que sale es horizontalmente a la captación del agua. Y posición vertical, que en los pozos perforados pueden emplearse bombas sumergibles, siempre se emplean bombas sumergibles, pueden ser con la combinación bomba motor o junta, o pueden ser con el motor afuera y la bomba abajo.
Esta última alternativa era la que se venía utilizando hasta que aparecieron las bombas centrífugas. ¿Por qué ya no se usa esta de motor arriba y la bomba abajo? Porque el eje que mueve los impelentes es muy largo y entonces se desgastan fácilmente los bujes que se constituyen en la guía de estas tuberías. Entonces ya hoy en día lo que más se utiliza son bombas sumergibles, en este caso con motor y bomba incorporado. Tuberías y accesorios de succión y de impulsión. Bueno, en el diseño y cálculo de las tuberías de succión, que son solamente en las bombas centrífugas, se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos. Para que una bomba no entre en cavitación, el NPCH disponible tiene que ser mayor o igual que el NPCH requerido más 0,30. El NCH disponible, este que está aquí, es el que se calcula de la instalación donde influye la altura de aspiración de la bomba. Este es el SPCH, el NPCH disponible. Y el requerido es el valor que nos da el fabricante. Para calcular el NPCH disponible, lo pueden ver en los libros, en el libro de mecánica de los fluidos. Se hace un Bernoulli entre el eje de la tubería de succión y el nivel del agua desde donde voy a levantar. Y entonces a ese NPCH disponible tiene que ser mayor que el que me da el fabricante cuando me da las curvas de la bomba, que es requerido, a 30 centímetros por seguridad. ¿Qué puede pasar cuando un equipo cavita? Por eso es que no se recomienda que la altura de succión sea mayor a los 8 metros, para que no se produzca la cavitación. Porque si se produce la cavitación, mira, los impelentes se los carcome, mira, lo destruye. Aquí están destruidos los impelentes. Lo único que quedan son esos pedacitos de estos impelentes que hay acá. Míralo acá, ¿ven? Estos están aquí carcomiendo los impelentes. Entonces, para evitar la cavitación, se debe cumplir con este requisito. El área libre de las aberturas de la criba deberá ser de 2 a 4 veces el área de la sección de la tubería de succión o de impulsión según sea el caso. Supongamos que yo tengo una tubería de 6 pulgadas, entonces mi área de espacios libres tiene que ser como mínimo el doble del área de esa tubería de 6 pulgadas que es pi de 2 sobre 4. ¿Está bien? En caso de bomba centrífuga, el área de la criba es de 2 a 4 veces el área de la tubería de succión. Y en caso de bomba sumergible, entonces el área de la criba es de 2 a 4 veces la tubería de impulsión, porque en las bombas sumergibles no existe tubería de succión. ¿Está bien? Las reducciones en las tuberías de succión verticales deben ser concéntricas, o sea, que el eje de el diámetro mayor respecto al eje de diámetro menor tienen que coincidir ambos ejes como se ven aquí. La velocidad del agua en la tubería de succión deberá ser de 0,6 a 0,9 metros por segundo. O sea, no debe superar los 0,9 metros por segundo. El diámetro de la tubería de succión siempre va a ser mayor o igual que el diámetro de la tubería de impulsión. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una tubería de succión, de impulsión de 2 pulgadas, la de succión va a tener un diámetro mínimo de 2 o mayor al de 2. ¿Está claro? Porque el diámetro nunca puedo tener que succione por 1 e impulse por 2. No. Siempre va a succionar, por ejemplo, por 2 e impulsar por 1. Por 4 e impulsar por 3. O sea, el diámetro de succión siempre tiene que ser mayor o igual que el diámetro de impulsión. En una tubería de sección con carga positiva,
se instala una válvula de compuerta. Y atiendan acá. Supongamos que esto es un tanque cisterna, de las que construimos en los edificios, en las casas. Si yo voy a colocar la succión por debajo del nivel del agua, yo voy a tener aquí una carga neta positiva. ¿Está claro? Tengo una carga positiva. Ahora, yo tengo que colocar una válvula de compuerta para que cuando el equipo no funcione, tener cerrada esta válvula. Porque si cuando el equipo no funciona, esto lo dejo abierto, entonces el agua empieza a pasar por aquí, a salir por aquí, y aquí empiezan las fluctuaciones y las molestias. ¿Está bien? En caso de una tubería de succión con carga neta negativa, o sea que el eje de la tubería queda por encima del nivel del agua, en estos casos tengo que colocar una válvula de retención con criba. ¿Para qué? Esta válvula de retención va a permitir que cuando la bomba succione se va a abrir. Cuando la bomba deje de funcionar y el líquido quiera salir para incorporarse otra vez al depósito de almacenamiento, se va a trancar porque tiene esa válvula de retención, lo cual siempre va a mantener tu tubería cebada o llena de agua para que en este caso la bomba no succione aire, trabaje al vacío y se queme el motor. ¿Está bien? Esto acá, cuando usted lo va a comprar, esto le llaman un chupador. Usted va a comprar una criba con su válvula de retención vertical. Acá le llaman chupador. Usted llega y le dice, me vende un chupador, y ya ellos saben qué es esto. ¿Está bien? Bueno. Tuberías y accesorios de impulsión. En el diseño y cálculo de las tuberías de impulsión se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos. Primero, se debe considerar el fenómeno del golpe de ariete. A ver, cuando hablamos de la tubería de impulsión, es la tubería que sale donde sale el agua de la bomba para llegar al lugar de destino, por ejemplo, a un tanque elevado. Cuando la bomba está funcionando, esa agua que va por esa tubería de impulsión tiene una energía. Es esto que está aquí, ¿no? Bueno, ábrela, tiene una energía. Ahora, si, por ejemplo, yo apago la bomba de golpe o sencillamente se va la energía, entonces ya no va a tener la energía como para llegar a su destino. Y el agua que se quedó en la tubería va a retornar duro y va a golpear contra las válvulas de retención. Entonces esa onda, esa energía que tiene esa agua, al golpear aquí con la válvula de retención, vuelve otra vez hacia atrás, vuelve hacia acá, golpea otra vez, y ese fenómeno de que el agua va, sube y baja, se le conoce con el nombre de golpe de ariete. El golpe de ariete, cuando funciona y se da en una tubería, miren ustedes, la carcasa de una válvula la rompe. O por ejemplo, este tapón en una Y lo rompió. Para que ustedes tengan idea la energía de golpe que da, la energía con que viene esa agua, y al golpear en la válvula, pues lógicamente estremece o destruye tanto accesorios de la tubería de impulsión, como que, por ejemplo, si usted la tubería pasa a través de un muro, lo puede tumbar tranquilamente en muro. Para evitar ese golpe de ariete, lo que se hace es que se coloca una válvula de ariete, donde esta válvula, el agua viene por aquí con esta energía y trata de, aquí tiene un muelle, trata de vencer ese muelle, y cuando tiende a vencer ese muelle se disipa la energía para que no retorne y vuelva a golpear. ¿Está bien? A la salida de la bomba siempre se debe colocar en la impulsión una válvula de retención y una válvula de compuerta. La válvula de retención, ¿para qué cosa es? Bueno, cuando el líquido bombea la bomba, cuando la bomba está funcionando, empieza a bombear el líquido y esta tapita se abre. Pero cuando se corta la energía y el agua retrocede, esta tapa sella
para evitar que el agua llegue a la bomba y me la ponga a trabajar al revés, los impelentes, porque también me puede quemar el motor. Y la válvula de compuerta es para regular los caudales de paso por la tubería de impulsión. 3. Se deben considerar en las instalaciones de uniones flexibles se debe considerar la instalación de uniones flexibles a fin de evitar los efectos de vibración. O sea, normalmente se colocan lo que se conocen como la junta Gibbao. La junta Gibbao. Esta junta Gibbao, aquí viene una tubería, aquí enchufan la otra y ella tiene una goma, que mírenlas aquí, esta que estoy siguiendo con el puntero, y cuando usted aprieta, esa goma se ensancha y sella. Pero ¿cuál es la ventaja que tiene esto? Que permite esa goma absorber los efectos de la vibración producto de la bomba impulsando el agua. En todo cambio de dirección, siempre se deben colocar elementos de anclaje y de sujeción de las tuberías. Fíjense, si el agua viene en esta dirección, si yo no tuviera este anclaje, pues lógicamente hay un efecto que se conoce la cantidad de movimiento. La presión que ejerce al chocar con esta T aquí va a tender a arrastrar el tubo hacia adelante. Entonces se le colocan ¿qué cosa? Elementos de anclaje ¿para qué? Para que contrarresten ese efecto de cantidad de movimiento. Y lo mismo aquí en la vertical, si el agua viene aquí y no tuviera anclaje, va a tender a arrastrar ese codo de 90. Sin embargo, si usted lo tiene anclado, ahí se disipa su energía. O sea, no lo traslada esa tubería. Entonces, eso es lo que teníamos previsto para la clase de hoy. Si ustedes tienen alguna duda, se las puedo contestar. ¿Duda? ¿Dudas? Esto no va a ir al examen que vamos a tener el próximo lunes. Esto ya es para el examen final. ¿Alguna duda que tengan de la clase de hoy? O si tienen duda para el examen hasta el lunes, me pueden preguntar hasta el miércoles. ¿Está bien? Entonces, ustedes dirán. ¿No hay duda? Bueno, yo les recomiendo que estudien, que lean, que vean la materia, para que no lleguen con dudas al examen del próximo lunes, porque lógicamente eso lo puede, ya es el segundo parcial, ya de aquí en adelante lo que viene es el examen final nada más. ¿Está bien? Entonces, Una ¿alguna duda que consulta, tenga? doctor. Sí, diga. En el trabajo de las bombas que explicó, bueno, cuando es en serie dijo que se sumaban las cargas y cuando es en paralelo los Los caudales, caudales, ¿cierto? correcto. Ah, ya. Gracias. O sea, si yo tengo en serie una bomba A y una bomba B, la carga total que me va a dar esas dos bombas en serie es la suma de la carga de la bomba A más la suma de la carga de la bomba B. Vamos a suponer que yo tengo que la bomba A me da 10 metros y la bomba B me da 20 metros. Cuando yo las pongo en serie, la carga total de dos bombas en serie va a ser igual a los 10 metros de la bomba A más los 20 de la bomba B, 30 metros. Y con el caudal es lo mismo. Eso me permite muchas veces, como les contaba, en Jack Oil, así se llama la empresa que yo le hice el diseño del sistema de drenaje, ellos tenían dos bombas que una sola por sí misma no me servía, porque no me daba, en este caso, el caudal. No era un problema de carga, sino era de caudal. Porque yo todo el agua de lluvia que caía de los bajantes lo almacenaba en una cisterna para bombearlo a la calle y para que no me dieran diámetros muy grandes. Y entonces las bombas que tenían no me daban, era de poco caudal, de la carga por demás, pero el caudal no me alcanzaba. Pero tenían dos bombas y cuando las puse a trabajar en paralelo,
la suma de las dos me daba el caudal más del caudal que yo necesitaba, por eso las pude aprovechar. Y ellos no invirtieron en comprar una nueva bomba porque tenían esas dos sin uso en almacén. Esa es la ventaja de estos sistemas en serie paralelo. ¿Alguna otra duda que tengan? Ingeniero, yo respecto al tema no tengo dudas, pero quería preguntarle sobre la visita que íbamos a hacer a la planta que nos contó que construyó. ¿En qué quedó? No hemos hablado nada de la visita. Creo que yo grabé unos videos. Voy a buscar, si no le puedo poner un collage de imágenes de la planta para que la vean. ¿Está bien? Voy a buscar la información que yo tengo para ponérsela para que la vean y les voy a explicar. Voy a ver si lo puedo hacer para la próxima clase. Me hacen acuerdo, por favor, porque se me olvida. Mira, como que ahora me estoy acordando del libro de planta, que hay una muchacha que lleva todos los días diciéndome y se me olvida. Terminando la clase voy a sacar para llevar el libro de planta a hacer. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, estudien, señores. Ustedes se van a dar cuenta en su vida profesional que van a tener en estas materias de agua, o sea, en SANI 1, SANI 2, en plantas, ya sea de potable o aguas residuales, una enorme cantidad de trabajo. Por ejemplo, yo he terminado de entregar la planta esta de agua potable en Jorochito, que quedó muy linda. Le hice mantenimiento a la otra planta que ellos hacían 4 años, no le hacían mantenimiento. La dejé funcionando, quedó muy linda. Les voy a buscar imágenes de cómo estaba y cómo la dejamos afinar otra vez después de 4 años de mantenimiento. Y ahora, por ejemplo, me ha pedido Playa Turquesa, que es el condominio ese que están haciendo en el Uruguay, y una planta compacta para tratar agua residual, y el viernes le hemos mandado la propuesta de una planta compacta. O sea, trabajos en sanitaria hay muchísimos acá. Mucho trabajo en sanitaria. Entonces, aprendan estas materias. Si ustedes ya decidieron que iban a dedicarse a la ingeniería, entonces si esto es lo que ustedes ya decidieron que van a dedicarse a trabajar para poder mantener su familia, su hogar, etcétera, aprendan, estudien para aprender, para que puedan sacar provecho y lógicamente puedan ganar el dinero que van a necesitar para mantener a su familia. ¿Está bien? Entonces, ya yo les hablo un poquito más de cómo va a ser el examen, el aula, etcétera, el próximo miércoles. ¿Está claro? Bueno, que estén bien, cuídense. Un abrazo a todos. Feliz tarde-noche. Chao.